amigos, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Le Food Blog. Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, compartir, dejar un like, un comentario y se los vamos a agradecer muchísimo para que la gente nos siga conociendo mucho más. Y hoy, domingo, un día de video diferente para mí, horario diferente, pero es por una causa muy deliciosa. Y perdón que lo comente tanto, pero es domingo de NFL. Yo soy muy fanático del fútbol americano, por si estaban con el pendiente. Mi equipo son los Cardenales de Arizona. Así que si ustedes son igual de fanáticos que yo, mucha suerte a sus equipos. A menos que sean los 49 de San Francisco, entonces nada de suerte. Y hoy les traigo pues una botanita para ahorita a media mañana, casi mediodía que empiecen los partidos. Les traigo unas tostaditas de atún marinadas en salsa ponzu con aderezo de chipotle. Unas tostaditas riquísimas que les van a encantar. Normalmente estas las encuentran mucho en los restaurantes y están deliciosas y son facilísimas de hacer. Y les platico brevemente. Para estas recetas vamos a ocupar un medallón de 200 gramos de atún fresco, obviamente. Lo vamos a picar en cuadros. Esto nos va a rendir más o menos como para unas 3 o 4 tostadas. Entonces, si son mucha gente en tu casa, compra 2 o 3 medallones. Y ocupamos 50 mililitros de salsa de soya, 50 mililitros de jugo de limón, o el jugo más o menos como de 3 o 4 limones, 50 mililitros de jugo de naranja y 50 mililitros de agua. Y un pepino para decorar, un aguacatito para ponerle unas lajitas, tantito ajonjolí que tengo por aquí y unas gotitas de aceite de ajonjolí. Y es todo lo que vamos a ocupar. Entonces, tengan un muy buen día. Empezamos con la receta y pasamos a cocinar. Vuelvo en un segundo. Hemos vuelto, amigos. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es picar nuestro atún. Y es lo primero que vamos a hacer. Es así. Lo vamos a cortar en el sentido de las líneas que tiene nuestro medallón de atún. Eso es bien importante. Rebanadas más o menos de 1 centímetro de grueso. Y después volteamos y lo vamos a picar, ¿no? Van a quedar unas lajitas chiquitas, unas rebanaditas chiquitas, o más bien unos rectangulitos van a quedar. Ahorita se los muestro. Y miren, así nos va a quedar. Estos rectangulitos muy bonitos nos van a quedar. Y todo esto lo vamos a echar en un tazón mientras preparamos nuestra salsa ponzu, en la que lo vamos a marinar. Y esa es muy sencillita. Aquí tengo una taza de medir donde tenemos 50 mililitros de salsa de soya. Vamos a agregar 50 mililitros de agua. Vamos a agregar 50 mililitros de jugo de limón. Y lo hago en una taza de medir porque es más fácil. Pues sí, normalmente traen las líneas y dice 100 mililitros y ahí lo vas midiendo. Y vamos a echar 50 mililitros de jugo de naranja. Yo ya lo tenía también un poco medido aparte. Vamos a echar unas gotitas, como una media cucharadita de aceite de ajonjolí, y vamos a revolver, ¿no? Y nos queda este juguito. Se le llama salsa ponzu. Hay muchas recetas de salsa ponzu. Algunas personas le ponen otras cosas. Obviamente la original pues lleva muchos más ingredientes, la que se hace en Japón. Esta normalmente es la que encuentras en los restaurantes aquí. También le llaman en algunas partes la soya preparada, que dan para el sushi, ¿no? También te sirve para eso. Y esto le vamos a agregar, no mucho, el resto lo pueden guardar. Le vamos a agregar un poquitín nada más para irlo marinando. Y vean, dejamos que lo vamos a dejar reposar unos 3-4 minutitos. Se va a empezar así como que a medio curtir. Hay que tratar de que no se nos curta. Y es básicamente todo lo que vamos a hacer. Lo que sigue es muy sencillo
es montarla. Entonces regreso con ustedes para empezar a montarla. Amigos, miren, ya lo que vamos a hacer para decorar es muy sencillo. Yo aquí tengo ya una ralladura de pepino, pero les muestro rápidamente. Ese es un aparatito de esos mamones que tenemos los chefs para rallar. Miren, ya rayé el pepino y ese está bien padre. No es muy caro este utensilio. Y si quieren, porque les gusta decorar la comida, que se vea bonita, que apantalle, cómprenlo. Realmente no es muy necesario. A mí me gustó. Y miren, lo que hace es hacer ralladura de pepino o de zanahoria o de betabel larga, ¿no? Eso es lo que tiene. Lo deja así como si fueran unas tiritas muy bonitas. Yo lo rayo con todo y cáscara para esta tostada, porque la cáscara le va a dar, aparte de color, le va a dar crunch y le va a dar un amargor rico, ¿no? Pero no es necesario que hagan esto, ¿no? O sea, esto yo nomás lo hago para que las tostadas se vean muy bonitas. Vamos a poner también a esa tostada de decoración unas lajitas de aguacate muy bonitas. Y vamos a cortar nuestras lajitas de aguacate así, no muy gruesas, pero tampoco muy delgadas. El chiste es que se vean bonitas, ¿no? También, perdonen el traste ese, mi hija vino y me lo dejó ahorita aquí. También vamos a cortar unas lajitas de serrano para que le dé ese picor. Normalmente el japonés, cuando quiere darle picor, utiliza algún otro tipo de chile o utiliza pero aquí todo esto, incluyendo la salsa ponzu, es un poco fusionada con los gustos del marisco del mexicano, ¿no? Entonces, los puristas no se me vayan a ofender. Y básicamente esto va a ser nuestra decoración con un poquito de ajonjolí. Entonces, ¿qué les parece si regresamos y vemos cómo se monta? Vuelvo un minuto. Amigos, ahora sí, ya vamos a terminar nuestro video pequeñito del día de hoy. Aquí ya tenemos nuestro atún, ya se marinó un poquito, ya absorbió un poco de nuestra salsita. Y lo que queremos hacer es, primero que nada, vamos a agarrar nuestro pepino, así rayadito, y lo vamos a poner en el fondo de nuestra tostada. Así bonito. Vamos a usarlo todo. El pepino es muy saludable, le da mucho crunch, le da y le va muy bien al marisco, al pescado, ¿no? Y vamos a agarrar así con la manita y vamos a acomodar nuestro atuncito. También, si no les gusta así picado, lo pueden hacer en rebanaditas, en lajitas. No hay ningún problema. Para esta receta, el orden de los factores no altera el producto. El orden de los ingredientes no altera nada, ¿no? Y ahí tenemos dos tostadas grandecitas. Si usan, mucha gente lo sirve en tostaditas hechas wonton horneado o wonton frito, o tostada más chiquita. Le vamos a agregar el juguito que nos queda, que es muy rico, y vamos a agarrar unas 3 rebanaditas de aguacate y a ponerlas así, miren, así como si fuera una florecita, y las vamos a montar. Miren, qué aguacate tan bonito me encontré. A veces es difícil. Y vamos a agarrar unas lajitas de serrano, las vamos a poner en la parte de arriba, y miren qué bonito se está viendo, ¿no? Se está viendo muy muy bonito. Y ahora vamos a poner un drizzle o un chorrito de nuestro aderezo de chipotle, y el toque final, tantito ajonjolí, así espolvoreadito encima, y vean qué bonitas quedan. Y estas, señores, son unas tostaditas de atún deliciosas que puedes hacer en tu casa para cualquier ocasión, pero yo se las recomiendo. Vayan ahorita al súper, compren y hagan estas tostadas y disfrútenlas con su familia hoy domingo. Y pues regreso con ustedes para terminar este video. ¿Qué les parece? Limpiar un poco aquí porque parece que pasaron los apaches. Entonces, ahora sí, amigos, ya limpiamos, que esa es una parte muy importante, que cada vez que cocinamos hay que dejar limpio, impecable,
para que siempre esté nuestro lugar donde hacemos nuestra comida esté limpio, ¿no? Y aquí les muestro de nuevo, miren, esta chulada de comida, de tostaditas, están deliciosas, les van a encantar, anímense a probarlas, anímense a hacerlas, y sobre todo, si las pueden hacer con otro ingrediente, pero con atún, ¿saben? No tienen idea, si no las han probado en algún restaurante así como ese tipo, pruébenlas o háganlas ustedes en su casa. Y yo pues paso a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow, compartan nuestro contenido. Nosotros hacemos esto porque nos gusta compartir el poco o mucho conocimiento que tengamos con la demás gente. También los invito a, si gustan hacer alguna donación para apoyar el canal, son completamente voluntarias, los links están en la descripción, pasen por ahí. Nos ayudan a mejorar nuestro contenido, a traerles mejores cosas, y obviamente invitarlos a que se suscriban, a que le den likes a nuestros videos, a que los compartan, a que nos comenten, a que si tienen alguna duda, comentario, déjenlo en los comentarios, no hay ningún problema. Nosotros estamos pendientes de las redes, les comentamos, les contestamos rápidamente, y pues básicamente eso es. Entonces yo me despido deseándoles tengan un maravilloso domingo, pásensela bien con sus familiares, con sus amigos, de lo mejor. Es domingo, mañana hay que volver a la chamba, entonces disfrútenlo comiéndose unas ricas tostaditas de atún. Yo soy el chef Sergio y esto es Le Food Blog.